Bienaventurados los íntegros de camino, los que andan según la ley del Señor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú mandaste que tus ordenanzas fuesen muy guardadas. Ojalá fuesen estables mis caminos para guardar tus leyes. Entonces yo no sería avergonzado al observar todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Seguimos. 8. Tus leyes guardaré, no me abandones por completo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. 12. Bendito seas tú, oh Señor, enséñame tus leyes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permites en esta hora apartar este tiempo para ti. Te rogamos, poderoso Dios, que hables a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos ministre a través de la palabra, que tú vengas haciendo, Señor, un efecto correcto, que cumpla el propósito por el cual tú la envías. Gracias, Señor, por esta bendición que nos das de meditar en esta palabra tuya, palabra de vida, palabra que transforma. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues hoy vamos a estar hablando la palabra que transforma y hablando pues de la palabra de Dios. Déjenme, me pongo el chorrito mágico que predica mejor. Es que ando mal de mi garganta ya desde hace 2, 3 días. Y si hablo mucho, me canso. Y luego, entonces, quise guardarme para poder estar hoy compartiendo bien aquí la palabra de Dios. La palabra que transforma. Este Salmo 119, seguimos con una situación de salmos que no estamos muy seguros a quién se le pueden atribuir, pero los expertos dicen que este salmo lo escribe Esdras. ¿Saben quién es Esdras? Un sacerdote post-exilio babilónico, el que lleva a una multitud de Babilonia después del cautiverio a Jerusalén y construyen el templo, establecen el ritual de sacrificios y demás. Esdras. Y luego tenemos a Nehemías, ¿sí? Más o menos ahí en esos 2 libros de la Biblia, en esa época del imperio persa, es cuando regresan del exilio. Y bueno, tenemos ahí atribuyéndole a Esdras este salmo, un salmo pues que nos habla de sabiduría, un salmo muy parecido a Proverbios, a Eclesiastés y a muchos de los salmos utilizados para la alabanza. Entonces, tenemos aquí una palabra, la palabra de Dios, que transforma vidas. ¿Qué es lo que transforma? Es Dios a través de su palabra. Es Dios a través de su espíritu. Es Dios a través de los elementos que Dios establece espirituales. Nuestra vida está siendo cambiada, transformada para bien en medio de este mundo tan complicado, lleno de guerras, desastres naturales, en un mundo lleno de violencia, aquí cercana y lejana. Tenemos ya un mundo como que está viniendo a un caos cada vez peor. Y yo les he comentado, ¿verdad? ¿Va a mejorar esto? No va a mejorar. Debemos de estar listos, preparados para enfrentar lo peor. Pero no importa. Para los cristianos no importa. Estamos en las manos de Dios y ahí debe de haber paz y tranquilidad. Lo que Él permita que suceda, eso vamos a enfrentar en su nombre, en sus fuerzas, con su ayuda. Lo demás es lo de menos. Aquí lo importante es que si nuestra vida está siendo agradable delante de Dios y cuando Él venga en su segunda venida, podamos estar con Él o podamos llorar y será el lloro y el crujir de los dientes, ¿verdad? Entonces, ahí será el momento crítico. Pero bueno, vamos a hablar hoy
sobre esta palabra que de veras esté transformando nuestra mente, nuestra manera de hablar. Está transformando nuestra manera de hablar, manera de pensar, de actuar. Entonces, toda esta actitud, las actitudes tienen que ser distintas para un cristiano. Y cada vez que Dios nos confronta, agache su cabeza delante de Dios y pídale perdón y avance. No resista, no se le ponga el tú por tú, no diga, no se justifique, no diga que lo que usted está haciendo está bien cuando Dios le confronte, no diga, es que es por esto, es que es por aquello. Cállese, agache la cabeza y pida perdón. Estoy hablando cuando Dios le confronte y delante de Dios. ¿Sale? Entonces, vamos a hablar de esta vida, porque de otra manera no nos confronta, no hay crecimiento. Necesita Dios confrontar, necesita desafiar, necesita Dios sacar todo eso para que nuestra vida crezca. De lo contrario, no va a haber crecimiento. Nunca va a experimentar un crecimiento espiritual si no se le desafía. Por ejemplo, 7 niveles de ruta del discipulado, los 7 niveles de capacitación que tenemos aquí, en cada uno hay un desafío. Un desafío que incomoda, un desafío que te saca de tu lugar de comodidad, pero son desafíos bíblicos que Dios nos está llevando. Se cuenta que en un tiempo donde el mundo estaba en una situación crítica económicamente hablando, muy pobre, muy difícil la vida, había un hombre constructor llamado Tomás. Tomás el constructor, un buen trabajador, una buena persona, pero viviendo en una época de mucha pobreza. Construía casas, pero no tenía casa propia. Entonces, Tomás, el constructor, trabajaba para alguien más, pero llegó el tiempo en que quería retirarse, ya quería descansar. Dice, voy a retirarme, ya estoy cansado, voy a vivir de mis animalitos, de lo que yo pueda sembrar por ahí, y ahí quiero estar bien, ya con mi familia. Así es de que Tomás el constructor fue a hablar con su patrón, el que por muchos años le había contratado para construir casas. Le dijo, creo que es el tiempo de mi retiro, muchas gracias por todo, pero hasta aquí llego, ya no puedo continuar, ya quiero retirarme con mi familia y quiero estar bien, a ver cómo le hago, ¿no? El patrón le dice, oye Tomás, tengo un compromiso más. ¿Qué te parece si me construyes la última casa? La última, te la voy a pagar bien. La última casa. Por favor, ya tenía este compromiso, pero bueno, me agarras de sorpresa y ¿qué te parece si me construyes la última casa? El constructor Tomás dijo, bueno, pues yo ya estaba decidido a descansar, pero aceptó por la amistad, aceptó por compromiso, aceptó, pero no de muy buena gana. Así es de que Tomás comienza con checar los planos, a checar cómo querían la casa, en qué lugar la querían, y Tomás, el constructor, de mala gana hizo esa casa. La hizo de mala gana y le puso materiales de segunda y las paredes estaban chuecas y el techo tenía orificios y muchas cosas que no hizo bien porque la hizo de mala gana. Yo le dije al patrón que ya quiero descansar y me pone a hacer una casa más. Yo ya estoy cansado, ya no puedo trabajar, ya tanta pobreza durante tanto tiempo, ya no soporto más, ni siquiera una casa propia tengo. Y ahí estaba Tomás construyendo esta casa de mala gana, materiales de segunda, chueca y demás. Cuando termina la casa, le dice al patrón, ya por fin terminé la última casa, ahora sí me quiero retirar tranquilo con mi familia y estar bien. Le dice el patrón, Tomás, has estado trabajando conmigo mucho tiempo, has sido un hombre muy trabajador y muy leal y quiero como regalo darte esta casa que acabas de construir. Tomás se puso triste. Ahora iba a vivir en una casa hecha de malas, chueca, con goteras. Muchas veces nosotros llevamos nuestra vida así.
¿Cómo construimos nuestra vida? ¿De mala gana? Porque al final del día, lo que hagas, lo que hiciste en el pasado, es lo que ahora estás disfrutando. Y lo que hagas ahora, lo vas a disfrutar en el futuro. Pero para ti, ¿lo estás haciendo de mala gana? ¿Con material de segunda? ¿Educando a tus hijos? ¿Trabajando? ¿Estudiando? ¿De mala gana? ¿O de primera calidad? ¿Cuántos de nosotros estamos en una situación así en la vida? Y la palabra de Dios tiene que ser una prioridad de nuestra vida para poder construir desde ahora un fundamento para lo que viene. El fundamento de la esperanza, de la fe, el fundamento del conocimiento de Dios, ¿dónde está? En la palabra. Y si el fundamento está débil, si el fundamento no lo ponemos bien desde el inicio, entonces al rato tendremos problemas porque el fundamento no está correcto. La palabra que transforma, en primer lugar, aquí en el Salmo 119, salmo más largo que el capítulo más largo de la Biblia, 119, 1 y 2, porque cumple su propósito. La palabra que transforma cumple su propósito. Versículos 1 y 2 están muy parecidos. Dice, bienaventurados los que, ¿qué? Los íntegros de camino, los que andan según la ley. Así dice la versión tuya. Bienaventurados los perfectos, los que andan según la ley o testimonio, los que siguen las enseñanzas del Señor. Bueno, hay muchas maneras para decir cuáles son las enseñanzas de Dios. La Biblia. ¿Cuál es la ley de Jehová? La Biblia. ¿Alguna otra frase tiene ahí? Bueno, sí. Bienaventurados los íntegros de camino, los que van por buen camino, los perfectos de camino. Pero habla de perfectos, íntegros. ¿Y qué significa la palabra bienaventurado? 7. Porque el 7 tiene más poder. Es como redobla el énfasis, doblemente feliz, muy feliz, ¿no? Muy feliz. No es un feliz normal, es muy feliz, o bienaventurado, ese es el énfasis, bienaventurado a aquella persona íntegra de camino, los que andan según la palabra de Dios. Ahora, ¿quién es bienaventurado? A ver, aquí es donde necesitamos ser congruentes. ¿Quién es bienaventurado? Levante su mano. ¿Sí? No levantan la mano. ¿Somos bienaventurados o no? ¿Quién es bienaventurado según el versículo 1? Los que andan según la palabra de Dios. Es decir, conocen la palabra y la obedecen. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora, la misma pregunta. ¿Quién conoce su palabra y la obedece? Ahí está, por fin. Entonces, ahora, si no obedeces la palabra, si el Señor viene hoy, te quedas. Te quedas, ¿verdad? ¿O quién se va si el Señor viene hoy? Hay mucho silencio hoy. ¿Quieren que hagamos una dinámica? Hay mucho silencio. Porque necesitamos ser congruentes. Bienaventurado, el íntegro de vida, de corazón, de camino. Los bienaventurados, los que andan según la ley del Señor. Y el versículo 2, bienaventurados, o sea, doblemente felices, los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Los que guardan sus testimonios. ¿Qué dice el versículo 2? Versículo 2. Ok, de todo corazón le buscan. Pero con respecto a la palabra, sus leyes, los que obedecen sus leyes,
Aquí dice los que guardan sus testimonios. ¿También? Siguen sus enseñanzas. ¿Cuál? Y de todo corazón le buscan. Sus enseñanzas. Otra vez volvemos a lo mismo, ¿verdad? Las enseñanzas de Dios. Bienaventurado el que guarda. El que guarda. No dice el que intenta guardar. No dice el que simpatiza con Cristo. No dice aquel que se congrega los domingos. No, ¿verdad? El que guarda su palabra. ¿De qué te sirve venir el domingo si no guardas su palabra? ¿De qué te sirve cantar alabanzas a tu Dios si durante la semana no guardas su palabra? A ver, explícame. No hay coherencia. No, algo no está bien. Necesitamos ser congruentes. La palabra que transforma cumple un propósito y el propósito es que yo sea bienaventurado, que yo disfrute de la vida, que yo pueda entender que soy elegido por Dios, fui elegido por Dios para ser bienaventurado, para ser feliz, para gozar de la vida. ¿Qué es eso? En medio de una situación complicada a mi alrededor, de crisis económica, de una situación de crisis familiar, una situación de enfermedad, yo soy bienaventurado. Porque mi bienaventuranza no depende si estoy saludable, si tengo que comer mañana o si estoy bien con mi esposa o mis padres. Mi bienaventuranza depende si yo cumplo la palabra de Dios según este pasaje. Ahí debe de estar la paz, ahí debe de estar la tranquilidad y el gozo cuando mi vida está bien delante de Dios. Así es de que la palabra que transforma tiene un propósito. ¿Y cuál es? Que yo pueda estar tranquilo porque estoy en los brazos del Dios creador del universo, porque Él me ha tomado y me ha puesto en el hueco de su mano. Y dice Juan 10, ¿quién nos podrá arrebatar de la mano del Padre? ¿Quién? Absolutamente nadie. Absolutamente nadie. ¿Dónde está el temor si estoy en la mano de mi Padre poderoso y celestial? ¿Dónde está el temor? ¿Dónde está la angustia? ¿Dónde está el problema que yo pudiera tener? Simplemente entonces el conocimiento de la palabra nos lleva y nos guía a poder obedecer su ley y tiene que cumplir el propósito en mi vida. Así es de que si tú no eres bienaventurado, si tú no estás en este momento sometido a la palabra de Dios, entonces necesitamos hacer cambios y tomar decisiones importantes y urgentes. No sea que el Señor venga pronto, ya que hay guerra mundial, no sea que el Señor venga pronto y entonces nuestras vidas se transformen en una tristeza eterna, eterna. Tengamos cuidado con eso. Número dos, la palabra que transforma, ¿por qué transforma? Porque limpia mente, alma y corazón. Es decir, no solamente el Señor te va a decir, obedéceme. No, el Señor poco a poco te va limpiando mente, alma y corazón. Versículos 9 y 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? ¿Qué significa guardar su palabra? Otra vez, ¿verdad? Está muy parecido. Todo el Salmo así es, todo el capítulo. Guardar su palabra. ¿Qué es guardar su palabra? Ahora, sí, guardar su palabra es obedecerla, pero conocerla. O sea, no puedo obedecer algo que no conozco. Si yo no tengo hambre por la palabra, si yo no tengo interés por la palabra, ¿cómo la voy a obedecer? Si no la conozco, no la medito, no la reflexiono, no la profundizo. La palabra de Dios, muy superficial en mi vida, no puede suceder así. Guardar, dice, ¿cómo? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? ¿Cuáles son los dichos? La palabra de Dios, ¿verdad? Los dichos. La palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos, o sea, tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Ahora aquí tenemos entonces cómo va limpiando
La palabra de Dios limpia la mente, limpia el alma, limpia el corazón. Hay una gran preocupación de parte de los padres con hijos adolescentes y jóvenes con respecto a lo que va a ser de sus vidas. ¿Cuál es el consejo que los padres cristianos les dan a sus hijos adolescentes y jóvenes que están estudiando secundaria, preparatoria, universidad? ¿Cuál es el consejo y cuál es la mayor preocupación que los padres tienen con respecto a ellos? Que sean buenas personas, que no se desvíen a las drogas, a los vicios, que se conduzcan con honestidad, que sean buenos estudiantes y profesionistas de calidad, que cuando encuentren un trabajo, pues de veras sea un buen trabajo donde remuneren económicamente bien para que puedan hacer una familia, comprar sus posesiones, casa, coche y tener una esposa, un esposo, tener hijos y formar un hogar. Esa es la preocupación de los padres para que a los hijos les vaya bien. ¿Estamos de acuerdo? Énfasis en eso, continuo, continuo. ¿Cómo están? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Qué están haciendo? ¿Con quién se están juntando? ¿Cómo es su manera de hablar? ¿Cómo están trabajando? ¿El dinero que ganan, para qué lo utilizan? ¿Para comprar celulares? ¿Honran a Dios? Etcétera. ¿Y dónde queda entonces el énfasis de los principios y los valores? Los principios y los valores, porque los adolescentes jóvenes que terminan una carrera y que se casan pueden ser grandes profesionistas con un gran conocimiento y experiencia. Los envían a otro país, los envían a estudiar a otra universidad, lo que sea, y son personas exitosas. ¿Y qué de sus valores? ¿Y qué de Cristo? ¿Y qué de la palabra de Dios? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Palabra inspirada por Dios, palabra de Dios, palabra que no se equivoca. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardar tu palabra. Haga lo que haga, sea lo que sea, gane lo que gane, trabaje donde trabaje, tenga la familia que quiera. Si no tiene la palabra en su corazón y en su mente, será un joven o una persona contrario de limpio, sucio. ¿Y qué significa eso? Deshonesto, mentiroso, vicioso, grosero, altanero, soberbio. ¿Así quieres que terminen tus hijos? ¿Así queremos que terminen ellos cuando tengan mucho dinero? ¿Que menosprecien a sus padres? ¿Que menosprecien y que no ayuden a las personas? ¿Que no tengan en cuenta la palabra de Dios que nunca conocieron? ¿Que nunca les inculcaron? Y luego dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el principal propósito en mi vida? Estar bien con Dios. ¿Qué dice el sabio Salomón? Ya siendo viejo, después de 700 esposas y 300 concubinas, ¿no? Al final del libro de Eclesiastés, dice, cuando ya parece que es un deprimido el que está escribiendo, cuando parece que no vale la pena vivir, porque dice que todo es vanidad, la juventud es vanidad, la adultez es vanidad, el dinero es vanidad, la belleza es vanidad, todo se acaba, etcétera. Y luego dice, al final, el fin de todo este discurso, porque Eclesiastés significa predicador, el fin de toda esta predicación, el fin de todo este discurso es este. ¿Cuál? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Ah, no, pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a diversas actividades empresariales, escolares, familiares? Y la palabra de Dios, nada. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso te va a dar paz, te va a dar tranquilidad en la vida. Eso es lo que Dios está buscando de los cristianos, los que hemos entregado nuestra vida a Él, que le conozcamos su palabra, que nosotros podamos profundizar en su palabra, memorizar su palabra.
tener presente su palabra cuando estamos platicando con alguna persona no cristiana, cuando estamos platicando con alguien cristiano, edificarlo con la palabra, no con tu filosofía, con tu manera de pensar, con lo que tú crees que es lo bueno o lo correcto. ¿Cuántas veces he escuchado? Yo creo que es así. Tú crees que es eso, pero ¿qué cree Dios? ¿Qué es lo que piensa Dios? Estamos agradando a Dios. Y nosotros necesitamos centrarnos en esta gran verdad. Que nuestros hijos sepan que tenemos convicciones. ¿Cuántos padres hay aquí que no están sus hijos pequeños aquí? Porque les dan la libertad de, así entre comillas, ¿verdad? De creer lo que ellos quieran, de hacer lo que ellos quieran. Pero eso sí, a la escuela te me vas. Y tempranito, a las 8 tiene que estar ahí. Si no entra a las 8, ¿qué pasa? Ya no lo dejan entrar. A la escuela sí tienes que estar ahí y ahí te vas a la fuerza y ahí sí te presiono y ahí sí te estorbo y ahí sí tienes que estar. Pero a la iglesia, como quieras. Porque la iglesia no es importante, porque Dios no es importante, porque leer la Biblia no es importante, porque cantarle alabanzas a Dios no es importante, agradecerle a Dios no es importante. Es el mensaje que damos. Ese es el mensaje que le damos nosotros a nuestros hijos. Eso no es importante. Pero mañana lunes a las 8 en la escuela, ya fuercitas, y te paro de las greñas, ¿sí? Si no te quieres levantar. Y te vas sin desayunar, ¿sí o no? Pero no tenemos en cuenta esta situación de que en un tiempo determinado Dios nos pedirá las cuentas. ¿Cómo quiere encontrarnos Dios? Limpios. Que haya paz en nuestro corazón, que haya tranquilidad. En el propósito y lo principal es que en mi corazón yo atesore su palabra con el propósito de agradarle. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? No quiero, Señor, contristarte. No quiero. Dice la palabra de Dios, no contristéis. ¿Qué significa contristar? Entristecer. ¿A quién? Al Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu? En mi vida. Y cada vez que yo peco, cada vez que yo hago algo incorrecto, hay una tristeza. Hay una tristeza. No entristezcamos. ¿Sí está bien dicho? Entristezcamos al Espíritu. Cuando Él venga, ¿por quién vendrá? ¿Por una iglesia limpia, pura, sin mancha, vestida de lino fino, blanco y resplandeciente? Y eso es lo que es la mejor iglesia del mundo, Unifam Coacalco. ¿Sí? Pero hace ratito les pregunté que quién obedecía la palabra y están callados. ¿No? Ok, hay sentimientos de culpa, pensamientos de culpabilidad. ¿Nos sentimos indignos? Ah, qué bueno. Pues si te sintieras digno, pues obvio. Pero Dios vino a los que nos sentimos indignos, a los enfermos, a los pecadores como nosotros, como tú y como… A ver, levanta la mano, ¿quién es pecador? Ahora sí. Ahí sí, con mucho orgullo. Sí. Bueno, pues para eso vino Cristo, para deshacer toda obra del diablo. Cristo vino para los enfermos, para los pecadores, para que tú y yo pudiéramos tener un encuentro con Él y entonces sentirnos mugrosos, indignos, pecadores. Es el primer paso para que entonces Él pueda hacer una obra de gracia, una obra transformadora. Qué bueno, hermano, amada iglesia, que te sientes mugrosa y te sientes pecadora y no levantas tu mano cuando dices yo no obedezco al 100. Pues es un desafío, pues es un reto que hoy nos deja para decir, Señor, aquí estoy. No me estás pidiendo que haga milagros o que haga que se quite la lluvia o que se pare la guerra. No me estás pidiendo que haga algo que no puedo hacer. Me estás pidiendo simplemente que te conozca, que medite en tu palabra y que haga tu voluntad. ¿Cómo la voy a hacer? Para eso te capacitó. Escúchame bien. Dios se dio cuenta de que solos no podíamos y nos dice, ¿ya te diste cuenta? ¿Ya te diste cuenta todo lo que has hecho?
todo el desastre que has hecho en tu vida porque no me tomaste en cuenta. ¿Ya te diste cuenta que solo no puedes? ¿Me permites ayudarte? ¿Me permites entonces venir a tu vida y eso que no podías hacer, ahora lo podrás hacer? Y es cuando el Espíritu Santo viene y nos capacita para obedecer lo que antes no podíamos hacer. El Espíritu Santo nos capacita para obedecer, transformar en el nombre de Jesucristo la vida vieja en una vida que agrade y que honre a nuestro Dios Salvador. Y lo único que quiere es la disposición de tu corazón. Es algo que tal vez no quieras darle hoy, ¿o sí? ¿Quieres darle la disposición de tu corazón para que te ayude? Y entonces, cuando Él nos pregunte que estamos guardando sus dichos para no pecar contra Él, amén. Cuando nos diga, bienaventurado aquel que es íntegro de corazón y aquel que guarda sus mandamientos, que digamos, yo soy uno de ellos. Soy uno de ellos. No por mi inteligencia, no porque yo sea bueno, sino por la gracia de su Espíritu. En tercer lugar, la palabra que transforma, porque es el camino más seguro. Obviamente el Salmo 119 está muy extenso en cuanto a la palabra de Dios, pero vámonos hasta el versículo 105. Quise nada más tomar estos 4 o 5 versículos. 105, 119, 105. Y de seguro ya se lo sabe de memoria, ¿no? ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies su palabra o tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué significa eso? Hay un camino, luz. ¿Para qué sirve la lámpara? Por aquellos que digan, no sé qué hacer, no sé qué decidir, no sé cómo educar a mis hijos, no sé cómo hablarle a mi esposa, no sé cómo relacionarme con mi jefe y mis compañeros ahí en el trabajo. La mayoría son no cristianos y hablan mal de Dios. ¿Cómo le hago? ¿Qué digo? No sé cómo comenzar a servirle a Dios. No sé, todas esas situaciones necesitamos luz, sabiduría. A ver, sinónimos de luz en ese sentido. ¿Qué es luz? Lumbrera, guía, sabiduría, luz, claridad para las decisiones, dirección, sé a dónde voy. Ah, claro, ¿qué es a dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de la familia? ¿Cuál es el propósito de ser cristiano? ¿Cuál es el propósito de tener un negocio? ¿Cuál es el propósito de estar aquí en esta vida? Hay que tener este propósito, sentido a la vida. La dirección, una dirección correcta. A veces estamos caminando, pero no sabemos a dónde vamos. Vivimos, pero nada más porque tienes boca hablas, ¿no? Nada más. Porque despertamos y algo tienes que hacer, porque te cansaste de estar acostado y te levantaste, pero no tienes nada que hacer. Y así estamos en la vida sin rumbo, sin propósito, sin sentido. No hay plenitud, por eso viene depresión, por eso viene la ansiedad, depresión, no conoces la palabra de Dios, entonces viene una depresión, inseguridad, tristeza, porque no conoces la palabra de vida, la palabra de esperanza, la palabra que llena y que transforma, la palabra de un Cristo que murió por ti. Viene la ansiedad, porque entonces estás nervioso por lo que crees que pueda suceder en la vida, te vas a morir, y luego tus hijos, y luego la economía, y te van a correr del trabajo, ya no vas a terminar la escuela, y viene la ansiedad de nuestra vida. No hay tranquilidad porque no hay confianza en Dios, porque no hay fe, porque no hay seguridad de que estoy en las manos de Dios. Entonces, toda esta situación, la palabra de Dios viene a darnos luz. Lámpara es a mis pies tu palabra, porque la podemos decir, la podemos memorizar, la podemos cantar, la podemos decir de muchas maneras, pero vivirla, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Pero si no conozco la palabra, si no la conozco, a lo que voy es, ¿cuánto tiempo le dedicas al estudio de la palabra de Dios?
Los miércoles estamos estudiando ¿qué libro? Segunda de Timoteo. ¿Te gusta? ¿Te apasiona? ¿Aprendes? Los domingos estamos en una serie de ¿qué? ¿Te gustan los salmos? ¿Te apasionan? Estamos aprendiéndonos un capítulo para fin de año declamarlo. ¿Cuál es? Estamos aprendiéndolo de memoria y tratar de entender lo que dice. El amor, el capítulo del amor. ¿De qué otras maneras? Tu tiempo devocional. ¿Qué estás estudiando en tu tiempo devocional? ¿Estás estudiando un libro de la Biblia? ¿Un pasaje que alguien te manda por ahí? ¿Cómo estás teniendo tu tiempo devocional? Meditando en su palabra. ¿Sí estás estudiando la palabra de Dios? ¿Sí la estudiamos? ¿Te gusta? ¿Te apasiona? ¿Deseas y anhelas? ¿Sí? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, y tu palabra tiene que ser algo fuerte en mi vida. Dice que así como el niño recién nacido, desees la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser algo central en nuestra vida, en nuestra vida. Conocer la palabra y luego entenderla y luego obedecerla. ¿De qué sirve? Por eso tanto dicho por ahí, ¿verdad? Tanto dicho. Y eso que vas a la iglesia y con esa boquita, y eso, le voy a decir al pastor, ¿cómo hablas? ¿Sí? Y para eso vas, y para eso vas a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué se dice todo eso? Porque no se practica la palabra, porque no se obedece la palabra. ¿Cuántos de aquí seguimos diciendo groserías? Groserías así, mentadas, con el amigo, con el vecino. ¿Cuántos de nosotros seguimos teniendo actitudes de conflicto y de pleito continuo con las personas que nos rodean? ¿Cuántos de aquí seguimos siendo viciosos, alcohólicos, drogadictos, estando en las redes sociales más tiempo, en la televisión más tiempo del que necesitas estar, viciosos en otros sentidos? ¿Cuántos todavía practicamos ese tipo de vida y somos esclavos? Y luego decimos que no nos da tiempo leer la Biblia. Y luego decimos que estamos cansados para leer la Biblia. Y luego decimos que no le entendemos a la Biblia. Pero tienes tiempo para otras cosas. No puedes decir que no tienes tiempo o que estás cansado. Hay mucho tiempo. Las prioridades debemos establecerlas. La palabra de Dios tiene que ser el centro. Palabra, alimento, guía, luz, sabiduría para que yo pueda realizar una vida cristiana como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como hermano, como trabajador, como estudiante, de una manera correcta. Pero si la palabra es débil en ti, si la palabra es débil, pues así mismo vendrá la tentación del enemigo. Así mismo vendrá el error en tu vida. Así mismo estarás sufriendo continuamente porque hay debilidad en nuestra vida. Si la palabra es el alimento para el espíritu y la palabra es débil, entonces hay desnutrición. ¿Qué pasa cuando no nos alimentamos físicamente? Cansados, débiles, desnutridos, no hay crecimiento, sin ánimo. Y cuando no hay palabra de Dios en nuestra vida, si ya somos hijos de Dios, si ya nacimos de nuevo, si ya somos seres espirituales en ese sentido, rebeldía, enojo, irritabilidad, impaciencia, ya no me estés hablando, ya sé que lo tengo que hacer, yo me encargo, yo me arreglo con Dios, tú no tienes que estar haciéndome nada, ¿no? ¿Cómo es nuestra vida en la familia? ¿Qué prácticas estamos teniendo nosotros de valores? Mentimos fácilmente. ¿Cuándo fue la última mentira que dijiste y que fuiste consciente? Porque a veces mientes y de manera inconsciente ya. Pero cuando fuiste consciente de decir una mentira, ¿cuándo fue la última vez? Ya no te acuerdas. Ya no. Mentiras.
Somos muy fáciles para mentir. Así rápido inventamos una historia rápido, rápido. Algo pasa y ya te inventé una historia. Cuando nuestra vida, ¿cómo está delante de Dios, delante de su palabra que viene a desafiarnos para que nuestra vida pueda ser transformada? Palabra que transforma, es lo que estamos hablando del Salmo 119. Y ya estoy sudando mucho porque tengo fiebre. Pero esta es la palabra que transforma. Léase todo el Salmo 119 y todo va a hablar de la palabra. Muchos consejos de sabiduría para la vida. ¿Quieres ser sabio? Busquen la palabra de Dios. No le pida el consejo a su jefe mundano y pagano. No le pida consejo a su comadre que le va a decir puros malos consejos. Pídale consejo a Dios. Pídale consejo a quien sí le va a ayudar a crecer y a ser una mejor persona, transformada para Él, transformada para su gloria. Y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, para el pueblo de Dios. Un pueblo, antes se nos conocía como el pueblo de la palabra, el pueblo de la palabra, porque conocíamos la palabra. Íbamos entonces ante la situación de la palabra, gracias, y entendíamos que nosotros el propósito era predicar la palabra. ¿Y cómo le íbamos a predicar? Conociéndola, memorizándola, amándola, la palabra de Dios. Y esto es lo que nuestra vida tiene que estar centrada. Amén. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias porque a través de este Salmo 119 nos permites meditar que la vida de nuestra es transformada por ti, por tu Espíritu. Pero ¿cómo? ¿Cómo viene esta transformación? A través de tu palabra. Enséñanos tu camino, que sea una lámpara, que sea una luz continua, que nos permita, Señor, conocerla para ser sabios, tomar buenas decisiones y que en un futuro, Señor, nuestra vida tenga un caminar seguro, tranquilo, dejando atrás toda ansiedad, dejando atrás toda depresión y confiando en ti, Señor. Gracias, gracias porque tenemos en México y en este lugar, en esta zona, la libertad de estudiar tu palabra, meditar en ella, aprender de ella. Hay lugares donde no tienen quien les enseñe, ni siquiera tienen la palabra escrita. Y Padre, cómo sufren, cómo hay necesidad de llevar esta palabra. Pero aquí tenemos este privilegio y este honor. Ayúdanos a valorarlo, atesorarlo y cuidarlo. No sea que venga el día donde tú nos digas, ¿por qué no aprendiste mi palabra si tenías todo para hacerlo? ¿Y qué pretexto le vas a decir? ¿Que no tuviste tiempo? ¿Que te estabas cansado? No habrá pretextos en aquel día. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permites meditar en ella. Ayúdanos a atesorarla, a cuidarla y obedecerla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.